Hola, mi nombre es Héctor Eduardo Carranza Sandoval, en la licenciatura de Terapia Física y Readaptación Deportiva. Voy a realizar mi explicación del PIA de fútbol americano, que es un plan de readaptación. Vemos que en mi plan de readaptación, vemos que es un caso clínico de José Andrade, 22 años de edad, jugador de fútbol americano en la Facultad de Arquitectura, que se desempeña en la posición de receptor, con más de 10 años de practicar el deporte. Se encontraba relajado. Se encontraba relajado, realizó una trayectoria que hace un corte hacia el centro. Cuando realizó el quiebre, sintió un dolor muy extenuante en su rodilla que se exacerbaba en segundos, que lo dejó tirado. Posterior a la exploración, pues vemos que dio positivo al test de cajón, lo que es una confirmación de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, este atleta tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior que se desempeña en la posición de receptor. Mi plan de readaptación lo dividí en 4 etapas, obviamente posterior a la cirugía y todo lo que conlleva lo que es un ligamento cruzado anterior, una lesión en ligamento cruzado anterior. En la etapa 1 puse como sus objetivos generales es la activación, la movilidad y fuerza básica. Puse 3 objetivos que así generalmente los puse por los propios objetivos generales, que es recuperar la movilidad. Obviamente el atleta viene de una inactividad pues larga de más de 6 meses. Activar la musculatura, que pues obviamente propia de esta inactividad o de este sedentarismo obligado por la lesión, pues la musculatura tiende a atrofiarse, tiende a estar espástica, sin movilidad ni nada. Iniciar a aplicar fuerza sin impacto, pues este objetivo yace de toda aquella inactividad que no realizas fuerza, no caminas, no cargas algo, propios de tus actividades diarias, que pues se atrofia el músculo obviamente. Por eso empezamos en esta etapa con esos objetivos, los cuales pues obviamente se van a tratar de trabajar en lo siguiente, que sería, lo dividí en esta etapa de 4 semanas. Vemos que la semana 1 y 2 está dividida en 5 días, y metí ejercicios de movilidad de rodilla, movilidad en miembros superiores como miembros inferiores. En esta semana 1 y 2 trataremos de trabajar un poquito de total body. Con total body no me refiero a trabajar con cargas altas, estos serían con cargas bajas, con repeticiones un tanto bajas también, pero sí también no dejar de lado lo que es los miembros superiores, que como lo repito, pues también se encontraban pues parados, inactivos. En la semana 3 y 4 se baja un poquito lo que es la dosificación en ciertos días. ¿Esto con qué objetivo, con qué se hace? ¿Por qué se hace? Pues se hace vemos que en el día 1 y 2 de la semana 3 y 4 existe un poco más de carga en lo que es miembros inferiores y un poco más de ejercicios de transferencia. Vemos que en los días 3 y 4 se bajan las cargas para hacer un principio de supercompensación o ondulación de las cargas, también conocido. En el día 5 volvemos a subir un poco más las cargas para terminar un poquito alto en lo que es la intensidad. Y aquí sería hasta la semana 4 sería la primera etapa, o se daría por concluida esta primera etapa, que sería un mes. En la etapa 2 vemos que están como objetivos generar la fuerza funcional y el control unipodal. Vemos que planteamos 6 objetivos, en los cuales el primer objetivo de aumentar fuerza en cuádriceps, glúteos e isquiotibiales, mejorar estabilidad de rodilla, introducir cargas moderadas, desarrollar control de valgo de rodilla, iniciar aterrizajes controlados, fortalecer el core. Vemos que todos estos objetivos pues empatan con lo que es la fuerza funcional y control unipodal. Todo lo que tiene que ver con el core, todos estos ejercicios de transferencia, pues van con el control unipodal.
y vemos que ya metemos ejercicios de fuerza específicos en ciertos segmentos. Obviamente cuádriceps, isquios y glúteos, que es toda la musculatura sinergista del segmento lesionado, que es la rodilla, obviamente. Todo esto de aumento de fuerza va o empata con el objetivo 3 con el objetivo 4, perdón, que es la de disminuir el valgo de rodilla. El valgo de rodilla es un fenómeno que se da mucho cuando no está completamente fortalecida este segmento, pues tiende la rodilla a irse hacia adentro. Entonces, primero queremos fortalecer bien para que todos estos fenómenos que van apareciendo por la propia inactividad o poco fortalecimiento que tiene el segmento, pues disminuyan y disminuyen también el riesgo de recaer en la lesión. Vemos que posterior a esto dividimos la semana 5 y 6 en 5 días igualmente. Vemos que en el día 1 y el día 2 se trabajará lo que sería la pierna, o serían segmentos corporales de miembros inferiores, enfocados un poco en el día 1, por ejemplo, en la parte posterior, y en el día 2 nos metemos un poco más en los isquiotibiales. En el día 3 nos metemos un poco ejercicios de core, ejercicios de transferencia, con todo esto para empatar con el control unipodal. En el día 4 y 5 volvemos a meter ejercicios un poco más de fuerza y ejercicios que trabajan la estabilidad en la rodilla. En esta semana 7 y 8 vemos que también hay la dosificación de ejercicios baja un poco en ciertos días. Esto otra vez, para mencionarlo, que pues va con el objetivo de ondular las cargas o hacer un principio de supercompensación. Vemos que siguen ejercicios de fortalecimiento de piernas, ejercicios de fortalecimiento de isquiotibiales, glúteos, toda la musculatura adyacente a la lesión. También ejercicios de estabilidad de rodilla, ejercicios de core y ejercicios de transferencia, que es lo mismo. Y en la semana 7 y 8 pues se acabaría la etapa 3, para posterior dar inicio a la etapa 2, y posterior damos inicio a la etapa 3. En esta etapa 3, como objetivos generales, ponemos que está la potencia poliométrica, cambio de dirección. En esta etapa 3 también metemos o planteamos 6 objetivos. En esta etapa 3, pues nos enfocamos un poco más en toda esta fuerza que se adquirió en etapa 1 y 2, en hacerla un poco más funcional o un poco más allegada a los movimientos propios o requerimientos propios del deporte y del deportista en su posición. Vemos que tenemos que trasladar fuerza explosiva, introducir cambios de dirección, mejorar técnica de carrera, desarrollar la tolerancia a impactos, fortalecer patrones de desaceleración, integrar propiocepción avanzada. Vemos que, por ejemplo, en el objetivo 3 de mejorar la técnica de carrera, ¿por qué metemos esto? Porque obviamente el jugador viene de una inactividad en la que en ejercicios anteriores no se habían puesto técnica de carrera o ejercicios que realizara carrera. Como en esta etapa 3 ya vamos a meter un poco de trayectorias, un poquito ya más de cambios de dirección, queremos trabajar la técnica de carrera para, obviamente, tener la mejor técnica posible y evitar lesiones por una mala técnica en esta cuestión. Por eso se empatan esos objetivos. En esta etapa 3 vemos que estaría dividido en la semana 9 y 8. En esta semana 9 y 8 vemos que se ponen ejercicios, obviamente, de fortalecimiento, ejercicios de cambio de dirección, ejercicios de técnica de carrera, ejercicios de potencia y ejercicios de desaceleración. Obviamente todo esto empatado con los objetivos anteriormente previstos. En esta semana 9, 8 y 9 vemos que podemos inferir que la carga ya es un poco mayor y la intensidad del entrenamiento pues puede
puede aumentar. Y ya como etapa final, que sería la etapa 4, pues tenemos la etapa de preparación específica o retorno al juego. En esta etapa 4 podemos ver que ya se ponen estos objetivos más encaminados a lo que es ya el retorno del atleta a lo que serían sus actividades en campo, como ejecutar aceleraciones, frenados, cambio de dirección, recuperar capacidad de reaccionar a la velocidad del juego, integrar rutas, dominar impactos, lograr potencia en tren inferior y preparar al atleta a la fase final de retorno al juego. Digamos que todos estos objetivos obviamente están encaminados a lo que es ya que el jugador retorne su todo, o mejor dicho, que recabe todo la fuerza y todo lo que se trabajó en las etapas anteriores y lo ponga en campo, ahora sí que lo realiza en el campo. Tenemos que esta etapa va de la semana 10 a la 12 y que la semana 10 y 11 tenemos obviamente ejercicios de potencia, ejercicios de fuerza, ejercicios de rutas, obviamente ya va a correr rutas, y ejercicios de transferencia, ejercicios de core, en lo que sería la semana 10 y 11. En esta semana 10 y 11 se pusieron dosificaciones y ejercicios un poco más altos porque posterior a la semana 12 va a bajar un poco la intensidad. Entonces vemos que en la semana 12 se baja demasiado la intensidad y demasiado los ejercicios, obviamente sin dejar de lado los objetivos antes previstos, que vemos que hay ejercicios solamente de fuerza, de transferencia, ejercicios de rutas, y vemos que en todos los días de la semana 12 ya se va a mandar al jugador al entrenar con el equipo, que es muy importante que el jugador entrene con el equipo. Entonces, cada uno de los días, si bien sí se baja mucho la dosificación, propiamente el jugador posterior a la readaptación, pues va a integrarse ya al equipo y obviamente a realizar ejercicios ya más técnicos, ejercicios ya más propios de su posición y de su deporte. Esto sería todo de mi plan de readaptación en fútbol americano para un receptor con lesión en ligamento cruzado anterior.